conceptual o cuadro sinóptico de lo que es la etapa intermedia. Bueno, habíamos precisado que la etapa intermedia era la segunda fase del procedimiento penal de corte acusatorio y oral y que tiene diversas finalidades, aunque en la práctica muchos abogados le restan importancia. Ahorita vamos a ver que es una de las etapas más importantes, o más bien todas las etapas tienen su nivel de importancia, pero la intermedia es una de las más importantes porque es en la etapa donde vamos a ofrecer los medios de prueba que en su caso van a ser admitidos y desahogados en la audiencia de juicio. Esto implica entonces que las partes deberán observar ciertas formalidades para ofrecer sus medios de prueba y lo tienen que hacer para empezar de forma escrita y dentro de los plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se me vayan a ir con la finta de que muchos libros en materia de juicios orales, en materia penal, no han sido actualizados. En el 2014, cuando se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecía que, por ejemplo, el único obligado a hacer el descubrimiento probatorio era el Ministerio Público y por lo tanto la defensa pues no estaba obligada a hacer ese descubrimiento probatorio y por ende no estaba obligada a observar las formalidades y los plazos que establece el Código Nacional. En el 2016 hubo una reforma precisamente a los articulados que regulan la etapa intermedia y se establece ahora la obligación de todas las partes de realizar el descubrimiento probatorio. Y tan es importante el descubrimiento probatorio que ya en otra clase les había comentado que incluso a mí en alguna ocasión me pidieron una asesoría y les pedí los videos de una audiencia que precisamente era una audiencia intermedia en la que el juez declaró la nulidad de la audiencia porque ninguna de las partes hizo el descubrimiento probatorio, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a analizar precisamente qué es el descubrimiento probatorio, ¿perdón? Y cuáles son los plazos que deben observar las partes, porque son distintos dependiendo a quién representemos. ¿Y cuáles son las formalidades que deben observarse, por ejemplo, para ofrecer un testigo, un perito? Porque de no cumplir con esos requisitos formales, corre el riesgo de que cuando se lleve a cabo la depuración probatoria, me excluyan mis medios de prueba y llegue a la audiencia de juicio sin ningún medio de convicción. Además, algo muy importante para esta etapa y que tiene que ver precisamente con la labor que tiene el asesor jurídico y es algo que no cumplió el asesor de la víctima menor de este asunto tan mediático, es precisamente no constituirse en acusador coadyuvante, ¿sí? Precisamente cuando se le da la oportunidad a la víctima o ofendido de constituirse como acusador coadyuvante, una de las razones es que le haga ver al juez los vicios formales en los que incurrió la fiscalía, no sé, imprecisiones de nombres en relación a la víctima, ofendido, el imputado, los testigos, ¿sí? Sí erró en la clasificación legal, sí no ofreció todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la existencia del hecho y por lo tanto la plena responsabilidad, ya no del imputado, aquí ya hablamos del acusado. Entonces, el constituirme como acusador coadyuvante me va a permitir tratar de subsanar o corregir todas esas imprecisiones, que fue lo que no sucedió en este caso en particular. El asesor jurídico dejó de hacer lo que le correspondía. Por ejemplo, ya tuve acceso a la sentencia y me pude percatar que la niña acepta ante el juez de
de sentencia, que la mamá y la fiscalía la obligaron a aprenderse de memoria lo que tenía que decir en la audiencia, es decir, la obligaron a mentir. El abogado defensor, muy hábil, en el contrainterrogatorio le pregunta que quién le dijo todo lo que tenía que referir ante el juez, y refiere que la mamá y la fiscalía, y refiere, bueno, y ahí en la pantalla ves al Ministerio Público o a la fiscalía. Sí, dice, uno de azul, uno de blanco, y dice, ¿y quién fue el que te dijo? Pues fue uno de ellos, dice, no me acuerdo cuál, pero dice, y pues también mi mamá, ¿no? Me obligaron a aprenderme todo lo que tenía que decir como si se tratara de un examen. Entonces, aquí lo importante de la clase de hoy es que se lleven un conocimiento significativo y no cometan ese tipo de errores, y no quieran culpar a los jueces de manera injustificada, porque la resolución del juez se encuentra pegada a derecho. Bueno, una de las primeras inconsistencias es esta cuestión, que indujeron a la menor a declarar de determinada forma, lo cual incluso pudiera ser constitutivo de delito. Habría que ver, la mamá es una testigo de oídas. ¿Por qué es una testigo de oídas? Porque ella no estuvo presente en el momento en que se llevó a cabo el hecho, pero además arma conjeturas, es decir, en la audiencia refiere que se divorció del papá, que realizaron un convenio en relación al régimen de convivencias, y que un sábado se quedaba con ella, el otro sábado con el papá, perdón, y empieza a hacer el cálculo, tal día le tocó a él, tal día a mí, y entonces en base a ello determina o concluye cuál es el día en el que aconteció el hecho, y el Ministerio Público lo da por cierto. Ya habíamos dicho también que es muy peligroso que le demos valor probatorio pleno en forma aislada a la entrevista de la víctima ofendida. ¿Por qué? Porque carece de objetividad. En muchas ocasiones está contaminada por sentimientos de odio, de frustración, y a eso le unamos que luego llega su asesor jurídico y le dice échele de más, y no tienen con qué acreditar su proposición fáctica, es decir, sus hechos. Esto fue lo que exactamente ocurrió. Arman conjeturas y dicen que los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 2022, lo da por hecho, pero eso no es lo peor. Lo peor es que la fiscalía da por hecho ese cierto y deja de hacer actos de investigación, ¿sí? Lo mismo la policía de investigación se basa en la entrevista de la madre, y ya no hablemos de los peritos. También es una cuestión que les he dicho que no están los de criminalística, no vinieron, pero también les he comentado que no pueden limitarse a emitir su dictamen basándose únicamente en la entrevista de la víctima, y más si es indirecta, porque la víctima directa, ¿quién es? Es la niña, la menor, y es una víctima indirecta la mamá, pero recordemos, ella es, en su caso, es un testigo de ¿qué? De oídas, porque no estuvo presente. Ella arma su teoría del caso en base a ¿qué? A lo que le contó la niña, y luego hace conjeturas en base a ese régimen de convivencias, y establece que los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 2022, y resulta que la defensa pues desacredita o desubica del lugar de los hechos al imputado, ofrece el testimonio de su papá, o sea, del abuelo de la menor, ofrece el testimonio del hermano, el papá de las menores, y su testimonio es a favor del acusado, y donde también pues hace ver, o sea, no lo dice de manera directa, pero hace entender que cuando la mamá le avisa que pues sucedió esta cuestión del abuso, y que le pide que vaya a verlos para que platiquen, que las niñas la miraban, o sea,